Entre 1999 y el 2007, cerca de 950.000 ecuatorianos migraron a países como España, Italia y Estados Unidos, motivo de la situación bancaria y económica del país en aquel entonces. Hoy por hoy, tras una década, son los extranjeros, específicamente venezolanos, quienes llegan a nuestro país en busca de un futuro prometedor. Hoy nos acompañan en la U el economista Yasser Prado, Gaby Briceño de Venezuela y por supuesto Rafael Cruz para hablarnos más acerca de migración masiva en Ecuador. Precisamente, economista, ¿qué tan efectivo y qué tan positivo ha sido la migración de venezolanos en Ecuador, tomando en cuenta que nuestro país todavía está en vías de desarrollo y también hay cientos de ecuatorianos que están en busca de empleo? Sí, la migración venezolana es un fenómeno socioeconómico que tiene tanto cosas positivas como negativas. Si nos enfocamos en el tema positivo, podemos decir que no todos los venezolanos que ingresan al país vienen a ocupar una plaza de trabajo, o decirlo entre comillas, quitarle un puesto de trabajo a un ecuatoriano, sino que vienen a generar, vienen a dar empleo, vienen a invertir. Traen sus capitales también desde Venezuela. Entonces podemos establecer que eso es un punto positivo para la migración venezolana. Otro punto positivo puede darse al tema de los impuestos y contribuciones que la generación de estos emprendimientos dan. Es decir, pagos al SRI, afiliación al seguro de las personas que trabajan en esos emprendimientos. Aparte también generan más consumo. Entonces dinamizan la economía. Y producen un efecto positivo en ese sentido. A pesar de que nuestro país, aunque tampoco esté pasando una situación económica muy buena, ¿sí sería un factor positivo la llegada de los migrantes a Ecuador? Sí, realmente es un punto positivo. Que no llegue a afectar en las dimensiones que nosotros esperamos como sociedad ecuatoriana es distinto, pero a la final es un punto positivo. Suma, en vez de restar. Cierta parte de la migración venezolana añade valor al mercado ecuatoriano. ¿Se le podría ofrecer un buen nivel de vida a los migrantes venezolanos, a pesar de que también contamos con muchos ecuatorianos que están esperando un nuevo empleo? Ecuador, más allá del periodo de migración venezolana, ya ha venido experimentando problemas a nivel económico. Entonces, la relación entre la migración venezolana y las condiciones negativas que tenemos ya hace muchos años en el Ecuador no están relacionadas directamente en ese sentido. Muchas condiciones económicas son negativas en el sentido de, por ejemplo, podemos hablar de la seguridad, podemos hablar de la variación de las leyes, no están claras los temas de normas tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguridad social también. Seguridad social también tenemos un problema con los aportes en el IES, pero como le digo, no tiene una relación directa con la migración venezolana y el hecho de que los compañeros venezolanos estén acá en Ecuador. Gaby, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Usted ha llegado a Ecuador hace 2 años y medio de Mérida, Venezuela. ¿Por qué escogió Ecuador? Ecuador era lo más cercano para nosotros venir, no estar tan lejos de nuestro país. Ya escoger Colombia, que es nuestro país vecino directamente, era tener un poco los problemas socioeconómicos de muy cerca. Y Ecuador no era tan diferente de cultura, idioma, y también se hace muy... la moneda es la que más nos atrae, por ser lo más cercano. Gaby, durante este tiempo, ¿usted ha sentido algún tipo de rechazo de pronto al momento de solicitar empleo de parte de algún ecuatoriano? Cuando recién llegué, no sé si le conté anteriormente, mis postres los vendía de puerta en puerta en mi anterior urbanización, antes de que creciera un poco. Y sí había una especie de rechazo al escuchar el acento, pero si hablamos de un 100%, solo un 5%. Igual manera, volví a tocar esa puerta y me volvían a atender. Como en el caso de Gaby, también usted, Rafael Cruz, me contaba que tiene un emprendimiento, cuenta con un emprendimiento en el que día a día están contratando no solamente personal extranjero, sino también personal ecuatoriano. ¿Qué cualidades de pronto verían al momento de contratar a algún extranjero? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, yo tengo 3 años con este negocio y las cualidades de los extranjeros básicamente es la preparación
es el hecho de que ellos vienen acá 100% con un enfoque de trabajo, ¿ya? Y una actitud de trabajo bastante buena. Tienen mucha iniciativa, son muy proactivos al momento de trabajar. Como le decía el economista, también hay sus desventajas. Una de las desventajas que tuve la experiencia de vivirla contratando personas extranjeras es que a veces el Ecuador lo toman como un país de paso, entonces tienen cierta inestabilidad laboral. Vienen a trabajar, pero no vienen a quedarse en un solo lugar. Entonces hay veces que pasa, les ofrecen tal vez 20, 30 dólares más y se van. Y se van a veces sin avisar y abandonan el puesto. Son cosas que pasan, ¿no? No son todos. Hay unos que obviamente te van a decir, mire, pasó esto, pasó lo otro. Pero igual así te lo digan, tú tienes una proyección de trabajar con una persona, lo capacitas, inviertes tiempo, eso te cuesta, ¿no? Entonces a veces dejas de hacer otras cosas por capacitarlo para que haga bien el trabajo y tal vez dura 10 días. Entonces y vuelves al principio otra vez a contratar a alguien, a capacitarlo. Entonces, bueno, eso es un tema que ya lo supe manejar de una forma, entonces hay que ser muy claro y llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Ser muy claro desde el principio, ¿no? Eso es algo que me dio la experiencia. Y bueno, ya no me pasa eso de que tal vez dejen el trabajo, y de hecho ahorita tengo a 2 personas venezolanas que están trabajando conmigo de planta y son muy buenos, no tengo absolutamente ninguna queja de ellos. Entonces están muy enfocados, tienen muy buena actitud y hay una lección que a veces ellos le dan a sus compañeros de trabajo, porque el ecuatoriano cobra el dinero, lo gasta en vanidades, y yo he escuchado conversaciones de ellos, ¿no? De chicos ecuatorianos que le dicen, oye, pero ¿cómo haces para comprarte un televisor, un colchón, si a mí no me alcanza para nada? Entonces es la diferencia de cómo ellos administran su dinero. Ya ellos hasta el último centavo saben que van a coger tantos buses en el mes, tienen que comer tantas veces, comprar esto, comprar lo otro, y les alcanza y logran tener su departamento con un colchón, con su cama, con su televisor, con su equipo. No, cosa que a veces al ecuatoriano se le hace imposible, ya, pero sí se puede, ¿no? Gaby, tú has tenido que pasar por todo este proceso y ahora cuentas con un emprendimiento que iniciaste desde que llegaste a Ecuador con el apoyo, me comentabas, de una amiga, hasta que te pudiste estabilizar. ¿Esas son las cualidades que has tenido que desarrollar a lo largo de tu estancia aquí en el país? Sí. Y uno llega con un pequeño ahorro que al transformar esos bolívares en dólares no es mucho lo que se obtiene. Y como decía Rafael, sí te toca hacer un buen cálculo de tus ingresos. ¿Para qué? Para destinar cada... Economista, ¿qué podríamos hablar sobre aquellos empleadores que se aprovechan de la situación de los migrantes y se dedican a explotarlos? Sí, eso también quería acotar, porque así como hay cosas positivas, hay cosas negativas. También añadiendo el comentario aquí del compañero, de Venezuela hay una fuga de cerebros. Entonces hay mucho personal rico en nivel de estudios, en nivel de experiencia, que muchas veces llegan acá y están dispuestos a coger las mismas plazas de empleo, pero que le paguen menos. Entonces, por ahí los empleadores podrían beneficiarse en ese sentido. Entre comillas, aprovecharse un poco de la necesidad de los extranjeros. Ya queda en la parte de cada empleador asumir su rol, ¿no? Su responsabilidad. Bien, hemos visto a diario y se ha vuelto ya una situación común ver a cientos de jóvenes en los semáforos, en las paradas de autobuses, vendiendo sus productos, y sin embargo no nos recordamos aquella época en la que también nuestros padres, hermanos, tíos, también tuvieron que emigrar a otros países y pasar precisamente por todas estas situaciones. Y en redes sociales muchas veces se critica por los errores de unos pocos, en lugar de ponernos de a poco en el zapato de la persona que ha tenido que dejar su familia, su país natal. Pienso que en el momento en el que nos empecemos a poner en los zapatos de la otra persona, podríamos empezar a eliminar toda esta discriminación social y ser más equitativos en cuanto a sistemas económicos. Sí, ojo, una cosita que quería contar. A veces ellos están en los semáforos vendiendo cosas, jugos, y a veces no es porque no hay trabajo, es porque ellos quieren eso. Y está bien, porque en el semáforo, aunque usted no lo crea, se gana hasta mejor que en una oficina, ¿ya? Entonces, no es que ellos... Eso es un trabajo que a veces el ecuatoriano no lo quiere hacer, porque lo ven tal vez como el último escalón en la pirámide laboral, pero es algo que le va a dejar más que a veces ser cajero en un banco. ¿Ya? Y le digo por experiencia a las personas que han trabajado conmigo. Entonces, el dinero está, siempre.
El que no tiene, que se dedica a robar o a hacer otras cosas es porque no se lo quiere buscar, ya, pero el dinero está ahí, solo tienen que buscarlo y es buen ingreso, la verdad, eso de los demás. Y con ese comentario nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la U. Nos vemos en una siguiente emisión.